No naciste creyendo. Eso es lo primero que necesitan que olvides. La religión solo funciona porque entra en tu vida antes de que tengas las herramientas para cuestionar, antes de la lógica, antes de la duda. Se presenta como la respuesta definitiva a preguntas que ni siquiera has aprendido a formular. Y cuando te das cuenta, ya estás demasiado comprometido emocionalmente como para irte sin dolor. Este video desmontará, capa por capa, el mecanismo psicológico que transforma la fe en dependencia y la obediencia en virtud. La religión no empieza ofreciendo poder, empieza ofreciendo miedo. Miedo a la muerte, al vacío, al azar, a la insignificancia. Crea un problema invisible y vende de inmediato la única solución disponible. Si sientes angustia, la causa no es la complejidad de la vida, sino tu falta de fe. Si algo sale mal, no es el sistema el que falla, eres tú. Esta inversión es la base de toda manipulación mental exitosa. El aspecto más eficiente de este proceso es que no es necesario probar nada ahora. Las promesas siempre se posponen. La recompensa nunca es verificable. El castigo nunca es observable. Todo sucede después de la muerte, más allá del alcance de la crítica, la ciencia y la evidencia. Esto crea un contrato donde solo una parte puede reclamar, y la otra nunca puede confirmar si fue engañada. Mientras tanto, la religión se infiltra en la identidad. No solo quiere que creas, sino que seas la creencia. Cuestionar deja de ser un acto intelectual y se convierte en una traición emocional. No estás en desacuerdo con una idea, sino que estás amenazando a tu familia, a tu comunidad y a la imagen que te has forjado. Este coste psicológico mantiene a millones atrapados incluso cuando la duda ya es evidente. Y aquí está el punto que casi nadie comprende. El sistema no necesita que te convenzan constantemente. Solo necesita que tengas miedo de equivocarte, miedo al castigo, al juicio, a la exclusión. Esa es la verdadera prisión, invisible, silenciosa y extremadamente efectiva. Todas las religiones afirman ser diferentes, pero utilizan exactamente el mismo método. Cambian los nombres, los símbolos y los libros, pero la estructura es idéntica. Una autoridad suprema incuestionable, normas morales absolutas y la promesa de salvación exclusiva. No es casualidad, es ingeniería psicológica repetida y perfeccionada a lo largo de los siglos. El primer paso es controlar la narrativa. La religión define la verdad incluso antes de permitir preguntas. Decide qué dudas son aceptables y cuáles peligrosas. Cuestionar los detalles está permitido. Cuestionar los fundamentos es un pecado. Esto crea la ilusión de pensamiento crítico, manteniendo intacta la esencia. El segundo paso es la culpa. La idea de que naciste equivocado, incompleto o moralmente defectuoso no es accidental, es una estrategia. Quien cree estar roto siempre busca una solución, y esta solución nunca es interna. Depende de la institución, el ritual, la autoridad religiosa. El problema es permanente porque la solución debe serlo. El tercer paso es la vigilancia emocional. Incluso cuando nadie observa, la sensación de ser observado persiste. Los pensamientos se convierten en delitos, las dudas en debilidades morales. Se instala la autocensura. La mente empieza a trabajar contra sí misma, vigilando las ideas incluso antes de que estén completamente formadas. Y ahora observa algo sencillo. Escribe la frase en los comentarios. Pensar no es pecado, eso es todo. Si esta sentencia te causa incomodidad, resistencia o miedo, entonces la prisión no está afuera. Funciona exactamente como fue diseñada. La verdad religiosa nunca se descubre, se declara, y eso lo cambia todo. En lugar de partir de la observación y la evidencia, la religión parte de una conclusión fija y se aplica al mundo que la rodea. Todo lo que la confirma se celebra. Todo lo que la contradice se reinterpreta, se descarta o se considera una amenaza espiritual. No es una falla del sistema, es el sistema funcionando según lo previsto.
Cuando los hechos entran en conflicto con el dogma, la religión no retrocede, sino que se adapta. El texto siempre significaba algo diferente. La metáfora solo surge tras la refutación. El error nunca existió, simplemente fue malinterpretado. Este movimiento constante impide que el sistema rinda cuentas. Nada puede ser falsificado porque nada está definido con la suficiente claridad como para ser probado. Esta flexibilidad crea una ventaja injusta. Un sistema que nunca admite el fracaso no necesita mejorar, solo necesita sobrevivir. Y sobrevivir significa mantener seguidores demasiado comprometidos emocionalmente como para darse cuenta de que las reglas cambian cuando la realidad los presiona. Aquí surge una pregunta incómoda que rara vez se plantea en voz alta. Si la verdad es inmutable, ¿por qué necesita ser reinterpretada constantemente? Si el mensaje es divino, ¿por qué depende tanto del contexto humano para mantener su validez? Esta pregunta no solo destruye una doctrina específica, sino que amenaza todo el modelo, y precisamente por eso se desaconseja, no porque sea peligroso, sino porque es demasiado efectivo. Uno de los mayores triunfos de la religión ha sido convencer al mundo de que la moral y la fe son inseparables. La idea de que sin religión no hay ética, compasión ni justicia. Esta narrativa no solo es falsa, sino también estratégica. Quien controla la moral, controla el comportamiento. Al posicionarse como la fuente exclusiva del bien y del mal, la religión crea dependencia. Las decisiones dejan de analizarse con base en las consecuencias reales y comienzan a juzgarse por su conformidad con las normas sagradas. Esto reemplaza la empatía por la obediencia y el juicio crítico por la sumisión. El problema se hace visible cuando la moral religiosa choca con el sufrimiento real. Cuando las normas causan dolor, exclusión o violencia, la culpa nunca recae en la norma. Recae en la víctima, falta de fe, falla moral, prueba divina. El sistema nunca se equivoca, incluso cuando duele. Esta estructura permite justificar las atrocidades con una apariencia de virtud. A lo largo de la historia, la persecución, la censura y la opresión se han defendido no a pesar de la moral religiosa, sino a causa de ella. Cuando la autoridad viene de arriba, cualquier crueldad puede ser reinterpretada como deber. Y aquí está el detalle desconcertante. Las sociedades con menos influencia religiosa no han colapsado moralmente. Al contrario, muchas se han vuelto más seguras, justas y compasivas. Esto plantea una pregunta silenciosa que pocos se atreven a afrontar. ¿Qué pasaría si la moral nunca hubiera necesitado de la religión para existir? Nada garantiza más lealtad que enseñar antes de que una persona aprenda a cuestionar. Por eso la religión siempre ha priorizado la infancia. Las ideas no se presentan como creencias, sino como hechos. No como interpretaciones, sino como verdades absolutas. Cuando la mente aún está formando sus filtros críticos, el mensaje penetra sin resistencia. Historias sencillas, repetidas hasta la saciedad, moldean la imaginación. Canciones, rituales y recompensas emocionales crean profundas asociaciones entre la obediencia y la pertenencia. El niño aprende desde pequeño que cuestionar no es curiosidad, sino desviación, no es pensamiento, sino peligro. Este condicionamiento no desaparece con la edad, simplemente se disfraza de convicción adulta. Cuando este niño crece, la creencia ya no parece algo aprendido, parece algo que siempre ha estado ahí. Cuestionarla genera malestar físico, ansiedad y culpa, incluso cuando ya no existe una creencia consciente en su contenido. Es el cuerpo reaccionando a una amenaza social internalizada. El sistema educativo, en muchos lugares, refuerza esto. Se suaviza el contenido científico, se evitan los debates y se protegen las versiones religiosas de la realidad de la confrontación directa, no porque sean ciertas, sino porque son demasiado sensibles para ser examinadas. Y así se forma un ciclo perfecto. Los adultos que nunca aprendieron a dudar enseñan a los niños
a no dudar. El sistema no necesita convencer de nuevo, simplemente se perpetúa. La religión comprende algo fundamental sobre los seres humanos. El miedo a la soledad es más fuerte que el amor a la verdad. Por lo tanto, no depende únicamente de la creencia individual. Construye comunidades cerradas, donde la separación tiene un coste demasiado alto para muchos. Los amigos se distancian. Las familias se dividen. Las perspectivas cambian. Quien cuestiona ya no es solo alguien con una opinión diferente. Pasa a ser visto como una amenaza moral, no porque esté equivocado, sino porque su partida expone la posibilidad de que otros también se vayan. Esta presión rara vez es explícita, se manifiesta en forma de decepción, silencio y distanciamiento gradual. El mensaje es claro: pertenecer exige conformidad. Quienes no encajan pierden el derecho a la seguridad emocional del grupo. Esto crea una prisión social que funciona incluso sin una creencia activa. Muchos permanecen no porque crean, sino porque no pueden soportar el precio del aislamiento. La fe se convierte en un obstáculo para seguir existiendo dentro de la propia comunidad. Y aquí surge una pregunta que a menudo se evita, pero que lo cambia todo cuando se la enfrenta de frente. Si algo fuera verdaderamente genuino y beneficioso, ¿sería necesario amenazarnos con la soledad para mantenerse? La religión nunca ha sobrevivido solo gracias a la creencia. Sobrevive gracias a los recursos: dinero, tiempo, trabajo voluntario y capital emocional. Pero nada de esto se presenta como un intercambio. Todo se presenta como un deber moral, un sacrificio espiritual o una prueba de lealtad. Cuando pagar se convierte en una virtud, cuestionar se convierte en un pecado. Nunca se pide dinero como pago por un servicio prestado. Se exige como muestra de amor, gratitud o sumisión. Cuanto más da a alguien, más se le elogia. Cuanto menos tiene, más se le presiona para que confíe. La promesa siempre es para el futuro. La exigencia es inmediata. Este modelo crea una asimetría perfecta. La institución acumula riqueza mientras enseña a sus seguidores a despreocuparse de las cosas materiales. La comodidad del líder se convierte en una señal de bendición. La pobreza del creyente se convierte en una prueba de fe. El sistema se protege de las críticas, transformando la desigualdad en una narrativa espiritual. Incluso cuando surgen escándalos, el daño rara vez afecta a la estructura misma. Los líderes pueden caer, pero el modelo permanece. La culpa es individual, nunca institucional. El sistema sigue intacto porque fue diseñado para sobrevivir a la exposición. Y aquí surge otra pregunta incómoda. Si el mensaje fuera verdaderamente espiritual, ¿por qué necesita tanto dinero para seguir existiendo? Cuando algo sale mal, la religión nunca pierde. Si la oración funciona, es un milagro. Si no, es voluntad divina. Si la sanación llega, es fe. Si el dolor persiste, es una prueba. No hay escenario en el que el sistema falle. Solo hay interpretaciones convenientes. El sufrimiento humano se reutiliza como combustible. La enfermedad, el duelo, la pobreza y la desesperación se convierten en oportunidades para reforzar la dependencia. Cuanto más frágil es una persona, más receptiva se vuelve a las explicaciones simples para dolores complejos. En lugar de cuestionar la existencia del sufrimiento, la religión enseña a aceptarlo. En lugar de buscar soluciones concretas, ofrece resignación espiritual. Esto no alivia el problema, solo lo hace lo suficientemente soportable como para no afrontarlo. El dolor deja de ser algo que se debe minimizar y se convierte en algo que se debe interpretar. Esto desplaza la responsabilidad. El sistema nunca necesita preguntarse si realmente está ayudando. Solo necesita mantener viva la narrativa. Y quizás lo más inquietante es este. Un sistema que necesita el sufrimiento para fortalecerse nunca tendrá un interés real en eliminarlo. Siempre que la religión se acerca al poder político, algo esencial se revela. La fe deja de ser una mera creencia personal y se convierte en una herramienta de control colectivo.
Las leyes adquieren un barniz divino. La autoridad humana se esconde tras la voluntad sagrada. Cuestionar a los gobernantes empieza a parecer lo mismo que desafiar al universo mismo. Esta alineación no es casualidad. La religión ofrece legitimidad moral. El poder ofrece protección institucional. Juntos, crean un sistema casi inmune a la crítica. Las decisiones dejan de debatirse y se proclaman. El diálogo muere donde nace el dogma. Al declarar que ciertas normas provienen de arriba, se elimina la necesidad de justificarlas con pruebas o consecuencias reales. El sufrimiento se convierte en un daño colateral aceptable. Las minorías se convierten en obstáculos morales. Todo puede sacrificarse en nombre de una verdad absoluta que nadie puede auditar. Este modelo transforma la creencia en obligación cívica. Incluso quienes no creen terminan viviendo bajo reglas moldeadas por dogmas que no eligieron. La fe de algunos se convierte en el límite de la libertad para todos. Y aquí surge una preocupación difícil de ignorar. Si una idea necesita del Estado para imponerse, ¿puede realmente sostenerse por sí sola? Uno de los mecanismos más sofisticados de la religión es impedir que una persona se vea a sí misma fuera de ella. No basta con creer, tienes que definirte por tu creencia. Esta moldea el lenguaje, las decisiones, los valores e incluso la forma en que te percibes a ti mismo. Cuando eso sucede, abandonar la religión ya no es solo cambiar de opinión. Se convierte en perder tu identidad. Incluso después de la separación física, los efectos persisten. Culpa sin causa, miedo sin amenaza, vergüenza sin delito. El control mental no termina al abandonar el templo. Sigue operando internamente como un software instalado demasiado pronto para ser eliminado fácilmente. Esto explica por qué tantas personas permanecen atrapadas aunque ya no creen. La religión ya no necesita velar por ellas. Cada individuo lo hace por sí mismo. Los pensamientos se filtran, las dudas se suprimen, la libertad se vuelve incómoda. Romper este ciclo requiere algo excepcional. Tolerar el vacío temporal, aceptar no tener respuestas predefinidas, construir significado sin externalizarlo. Para muchos, esto parece más aterrador que permanecer atrapados en una estructura que ya no tiene sentido. Si este contenido te está haciendo reflexionar, apoya este tipo de discusiones dándole me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones para seguir siguiendo análisis que pocos tienen el coraje de hacer en voz alta. A la religión le gusta presentarse como una elección personal, pero rara vez lo es. En la mayoría de los casos, se hereda, se impone o se absorbe antes de que la persona tenga la madurez para decidir. El discurso de la libertad de creencias oculta el hecho de que casi nadie elige desde cero. Las opciones ya están delimitadas, cargadas de presión emocional y social. Incluso cuando alguien cree estar eligiendo, esta elección ocurre dentro de un recinto invisible. Cuestionarlo todo nunca ha sido una opción real. Solo se puede elegir qué versión de la misma estructura será aceptada. La libertad está permitida siempre que no amenace los cimientos. Esto explica por qué las religiones rivales pueden coexistir sin anularse mutuamente. Discuten sobre los detalles, pero coinciden en el método. Todas exigen fe antes que pruebas. Todas piden sumisión antes que comprensión. Todas prometen significado a cambio de obediencia. El aspecto más eficaz de este modelo es su autodefensa. Los seguidores están entrenados para reaccionar emocionalmente a la crítica, no racionalmente. La incomodidad se convierte en señal de ataque espiritual. La duda se convierte en una influencia externa malévola. Por lo tanto, el sistema nunca necesita responder a las preguntas más difíciles. Y quizá la constatación más desconcertante es esta. Cuando alguien finalmente se da cuenta de que nunca ha elegido libremente, la idea de elegir por primera vez puede ser demasiado desalentadora para aceptarla. La mayor fortaleza de la religión nunca ha sido la violencia, el dinero ni el poder político.
ha sido su capacidad de hacerse invisible. Cuando algo se acepta como normal, deja de cuestionarse. La prisión más efectiva es la que no parece una prisión. Liberarse de este sistema no requiere reemplazar una creencia por otra, requiere reconocer los mecanismos, comprender cómo se utilizó el miedo, cómo se inculcó la culpa, cómo se forjó la identidad. La liberación comienza cuando una persona se da cuenta de que no necesita permiso para pensar. Esto no significa vivir sin valores, propósito ni comunidad. Significa construirlos conscientemente sin externalizar la propia autonomía. Significa aceptar la incertidumbre como parte de la condición humana, en lugar de tratarla como un defecto que debe corregirse mediante dogmas. La religión ha sobrevivido durante milenios porque ofrecía respuestas sencillas a preguntas difíciles y castigaba a quienes se atrevían a cuestionarlas. Pero toda estructura basada en el miedo depende del silencio para seguir existiendo. Pensar es el primer acto de disrupción. Y cuando la mente finalmente comprende que puede existir sin cadenas invisibles, la prisión pierde su función. Porque ninguna manipulación puede resistir por mucho tiempo a una conciencia que ha aprendido a observarse a sí misma y a no disculparse por ello.